Buenos días para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que desarrollaremos el día de hoy, a este conversatorio creado por las lideresas y líderes del programa Pueblos en Movimiento, Juventud, Transformación y Arte. En 1999, la Asamblea General respaldó la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud en declarar el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Este día brinda la oportunidad de celebrar e incorporar las voces, acciones e iniciativas de los y las jóvenes, así como su participación significativa, universal y equitativa. La conmemoración tomará la forma de dos conversatorios organizados por jóvenes para jóvenes, que reconocen la importancia de su participación en la vida y en los procesos políticos, económicos y sociales de sus comunidades. Por ello, y con este objetivo en mente, estamos aquí celebrando el compromiso de los jóvenes para la acción, en donde hablaremos de la construcción simbólica de los y las jóvenes como objeto de temor en relación con la sensibilidad que se tiene sobre el delito y especialmente sobre la violencia. Desde hace más de una década, la preocupación por la problemática asociada a la violencia ha ido en aumento en la región, siendo la juventud el grupo al cual se le imputa la responsabilidad de gran parte de los hechos que acontecen. Por último, nos acercaremos a los y las jóvenes como constructores de nuevas formas de realidad, transformadores y artífices de comunidades más equitativas, justas, respetuosas. Para ello, nos centraremos especialmente en la interacción de las juventudes y el arte, pues ya sea en teatros, pantallas, galerías, en la escuela, en las calles o incluso en línea o en cualquier otro lugar, los y las jóvenes pueden cambiar el mundo a través de un compromiso crítico con las artes. Hacer arte, bien sea estudiar, practicar, interpretar, crear, deconstruir, borrar y recrear el arte es una habilidad y habilidad con la que todos y todas las jóvenes están dotadas desde los años más tempranos. Y todas las personas son capaces de hacerlo durante toda su vida. Involucrar a jóvenes como artistas puede suceder de innumerables formas, para innumerables propósitos y siempre que sean positivos, poderosos y decididos. Los jóvenes, en definitiva, pueden cambiar el mundo. Teniendo esto en mente, tenemos el día de hoy la fortuna de contar con lideresas y líderes juveniles de diferentes municipios de Chocó. Le doy la bienvenida a Ani Yuset Orejuela Palacios, estudiante de noveno semestre de Psicología, lideresa y activista de los derechos de la mujer de la Fundación Mareía. Juliet Javes Inestrosa, estudiante de 11 grado de bachillerato y lideresa, quien ha participado en procesos con la Fundación Plan a través de los programas Liderando por la Paz y Círculos de Feminismo. Además, está con nosotros y nosotras el día de hoy Neira Pérez Rengifo, psicóloga y lideresa del grupo de gestoras psicosociales voluntarias. Ha participado hace más de 4 años en los procesos de formación y réplica de la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos. Por otro lado, está Michelle Andrea Moreno Bejarano, lideresa de Pueblos en Movimiento, artista y estudiante. Y finalmente, y no menos importante, Liliana Córdoba Hurtado, lideresa de Pueblos en Movimiento, artista y estudiante. Para empezar, en este momento vamos a hablar un poco sobre la juventud como objeto de temor y estigmatización. En este primer momento nos gustaría realizar un acercamiento a la autopercepción del joven de sí mismo, de cómo los constructos sociales de la definición de lo juvenil que reflejan los estereotipos esperados del ser joven, como ser dinámico, ser creativo, ser alegres, ser arriesgados, y a la vez que al referirse a las mujeres jóvenes se resaltan estereotipos tradicionales de ser mujer, como ser tiernas, dulces, ser más vulnerables, ser desprotegidas. Sin embargo, en los contextos permeados por la guerra y el conflicto armado, como es el caso de Colombia, la situación de guerra conlleva que los comportamientos de los y las jóvenes sean sobreexigidos y sean presionados socialmente, sobre todo aquellos estereotipos y expectativas que tienen que ver con la sexualidad. La joven está más expuesta a ser objeto sexual de miembros de bandas armadas, al igual que es más vulnerable a que los ejércitos les conviertan en objeto de disputa de quienes están en confrontación armada. Por esta razón, en el imaginario adulto, los comportamientos de la joven son mayormente vigilados y reprimidos.
Las jóvenes identifican que son sobreestigmatizadas en relación a los hombres jóvenes, ya que además de los constructos negativos por territorio y juventud, les sobrevienen otros que sancionan sus espacios de lo privado. En el contexto de la violencia del país, esto se ve reflejado en la forma como los y las jóvenes construyen la imagen de quienes son y la construcción de imágenes estigmatizantes, producto de los discursos que circulan que se asocian a la juventud con la guerra. Por ello, y de acuerdo con este contexto que les acabo de mencionar, quisiéramos preguntarles a ustedes como jóvenes, ¿cómo creen que el conflicto armado en Colombia ha estigmatizado a la juventud? ¿Qué formas toma esta estigmatización? Es decir, cómo han visto en su cotidianidad que se representa esta estigmatización hacia las personas jóvenes. Entonces, en primer lugar, Ani Yuset, nos gustaría escucharte. Muy buenas tardes. Respondiendo a este interrogante de cómo la estigmatización nos visibiliza a cada uno de nosotros como jóvenes, debemos entender que del mismo modo, articulado a lo que es la guerra y la violencia, la percepción que se tiene de cada uno de nosotros hoy en día está ligada a estos imaginarios violentos en los que nos añaden o nos inmersen totalmente con grupos al margen de la ley. Al mismo tiempo nos presentan como un ente netamente vulnerable que puede ser dominado o al mismo tiempo puede cambiar sus percepciones por lo que se le ofrecen dentro de estos marcos o diálogos de guerra. Del mismo modo, estas se presentan desde el temor generalizado, desde lo que llaman rebeldía, al tiempo de hablar de este reclamo de derechos y demás cosas, pero a su vez lo toman como no querer encajar a lo que socialmente está expuesto o estipulado para nosotros y tratar de buscar otras formas de comprender o de ver la vida. Siempre nos han tildado o nos tienen en mente como los causantes o los participantes de estos procesos y casi siempre se nos ve como eso, como el que busca rebeldía, el que busca generar disturbios, porque son las dinámicas que se han estado permeando en nuestra interacción social. Ani, mil gracias por tu aporte. Juliet, te escuchamos. Bueno, yo considero que grandes de las estigmatizaciones frente a la juventud es la violencia y el contexto en el que ha estado sumergido Colombia, un país que ha estado por más de 50 años presente con la violencia. Entonces considero que una de las grandes problemáticas y cómo esta estigmatización se ve representada ahora en la sociedad es la homogenización de la juventud. Entonces se crean unos patrones y unos modelos establecidos para que el menor, para que el adolescente o el joven deba encajar dentro de estos. Cuando un adolescente rompe esas barreras, resulta que es un revolucionario, es una persona que va en contra de la ley, es una persona que no está acorde a los paradigmas que están establecidos. Entonces, esas son una de las problemáticas grandes que se atacan en el departamento. Cuando un joven o un menor se le estigmatiza por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de expresarse, por su forma de representar las distintas emociones y sentimientos que experimenta. Entonces, el conflicto armado de Colombia ha permitido que la juventud quede encasillada de tal manera de que no pueda expresar ni gozar de sus derechos ni de sus deberes. Claramente, por su condición de vulnerabilidad, esto permite que las condiciones sociales hagan que un menor infractor vuelva y reincida en un departamento que está bastante marcado por la violencia y por la desigualdad social y económica. Liliana, te escuchamos. Recuerda abrir tu micrófono, por favor. Bueno, yo creo que esto los ha visto, los jóvenes se han visto mal influenciados por todo lo que ha pasado con el reclutamiento forzado, ¿no es cierto? Entonces esto los lleva a que ellos sean juzgados por su forma de cómo actúan. También los pueden juzgar por el solo hecho de que ellos vivan en un barrio, por ejemplo, como la zona norte, que se consideran de que todos esos chicos que viven allá pueden estar metidos en banda
o que anden en cosas raras, ¿no es cierto? Se puede decir así. Y creo que por eso es una de las formas que lo estigmatizan, de que con el solo hecho de que ellos se puedan pintar el pelo o puedan tener una forma distinta de vestir a los demás, por eso yo creo que los afecta a ellos como jóvenes, ¿no? Perfecto, Liliana, muchas gracias y gracias a todas. Evidentemente hay un contexto desigual con la población joven. Vemos cómo hay muchos escenarios que revictimizan a la población y que además de contar en un contexto donde la falta de oportunidades es el pan de cada día, donde además tampoco hay la oportunidad de estudiar o de tener un trabajo estable, pues se estigmatiza por vivir en ciertas zonas de las diferentes ciudades, como nos contaba acá Liliana. Y justamente sobre esos aspectos voy a profundizar ahora un poco. Quisiera agregar que de acuerdo con la observación que se ha realizado desde la Fundación, hemos podido concluir que existe una correlación entre la estigmatización juvenil asociada al territorio de residencia, a la etapa de la vida y a la supuesta participación en la violencia. Las zonas periféricas de las capitales se han constituido en los sectores donde más se ha vivido la represión estatal, así como una especie de persecución mediática que signa tanto a sus pobladores como a su territorio. Los y las jóvenes viven dicha exclusión de manera más profunda, ya que dicha exclusión incrementa al asociarse a la juventud, manifestando las dificultades que esto les genera para vincularse a actividades laborales, al llevarse a ocultar dónde viven para acceder a un empleo, lo que significa que la presión exterior conlleva a la negación de uno de los más importantes referentes de la identidad y del territorio. En los constructos sociales generados por la guerra, estas representaciones tienen relación directa con el conflicto y su potencial participación en la misma, lo cual es utilizado por actores en confrontación, especialmente por fuerzas paramilitares, quienes en sus amenazas llaman a los y las jóvenes guerrilleros, delincuentes, vándalos y pandilleros, y de esta manera perversamente se justifica la muerte de jóvenes en estos sectores. La apropiación de estos imaginarios por parte de la sociedad contribuye a una aceptación de las violaciones de los derechos humanos contra la población joven, sin mayores cuestionamientos, y profundiza además los conflictos entre los jóvenes y la sociedad. La población adulta utiliza una clasificación social para referirse al joven. El sano, como aquel que permanece en su casa, no consume alucinógenos, ni tiene relación con quien lo hace. Además, participa en las actividades comunitarias, estudia o trabaja. Y el no sano, aquel que pasa tiempo en la calle, en grupos como parches de amigos, consume alucinógenos, no estudia o no realiza una actividad laboral. Lo anterior es uno de los ejes problemáticos en construcción de la juventud, de la identidad juvenil. Esta polarización se ancla en las identidades juveniles, generando procesos de segregación entre pares, lo cual fragmenta el colectivo e impide asumir los asuntos sociales desde respuestas de intervención y los ubica en el orden de la exclusión. Teniendo en cuenta este panorama que han compartido las compañeras y que he agregado yo un poco, me gustaría preguntarles ahora, ¿qué estrategias creen que se requieren para cambiar esta imagen estigmatizante que relaciona a la juventud con la guerra? Entonces, en primer lugar, Neira, nos gustaría escucharte. Buenas tardes a todas. Yo considero que existen dos estrategias las que yo planteo. Sería la sensibilización y la inclusión. Empezando por sensibilización. ¿A quiénes? A la institucionalidad, a los adultos, incluso a nosotros como jóvenes, porque es muy común que nosotros veamos que juzgamos por la forma de vestir de los jóvenes, juzgamos porque un joven vive en un barrio considerado vulnerable, un barrio donde a diario vemos que la violencia perturba a todos sus habitantes, ¿sí? Entonces es necesario como que educar, sensibilizar a la población sobre la libertad de expresión, ¿sí? No es justo que yo como joven, por mi forma de vestir, me vengan a tildar de pandillero, de vándalo o de que consumo sustancias psicoactivas. O no es justo que si yo como joven, un día cualquiera decido ir a compartir con mis amigos y en medio de ese compartir suceda algo, ¿sí? Por culpa de la violencia por la que estamos atravesando, entonces vengan a decir que me mataron porque yo era vándalo, me mataron porque yo la debía o porque algo hice, ¿no? Entonces como que necesario
sensibilizar a a la comunidad sobre todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, sobre la situación por la que estamos atravesando, porque también existe mucha desinformación, sí, sensibilizar a la comunidad de los riesgos que también existen, porque sí, nosotros como jóvenes conocemos los riesgos, entonces eso también nos permite como que como conocer cómo debemos cuidarnos, cómo debemos comportarnos en ciertos lugares, qué lugares no frecuentar, como para así, como para evitar todos estos actos de violencia, que a veces también suceden porque nosotros lo buscamos por el propio desconocimiento. ¿Por qué inclusión? Inclusión porque yo considero que como jóvenes no, nos aíslan mucho, ¿sí? Desde la institucionalidad, desde los adultos, nos consideran como seres no capaces, nos consideran como seres inmaduros, incompetentes para poder tener oportunidades laborales o para tener participación en escenarios que permiten visibilizar por la situación que estamos atravesando. Entonces, si tenemos oportunidades, especialmente para nosotros los jóvenes, que ya somos mayores de edad, oportunidades laborales, esto va a permitir disminuir el incremento de la vinculación a la vinculación a todos los grupos armados, a todo lo que tiene que ver por violencia, porque existen casos en que jóvenes que no tienen no tienen un acceso a adquirir pues economía, en sus casas tienen problemas de economía, no hay alimentos, ellos quieren ayudar a sus padres, entonces estos actores armados ven que están vulnerables y que requieren de un recurso, entonces esto es como una forma más fácil de ellos poder acceder a ellos para que estos jóvenes puedan vincularse a la guerra. Entonces siempre es necesario la inclusión, las oportunidades laborales. Ya en cuanto a los jóvenes que son menores de edad, hablando netamente de los que son adolescentes también, podemos incluirlo en espacios donde se aproveche el tiempo libre, ¿sí? Donde se les eduque sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, los deberes que tienen que cumplir, porque antes de estos jóvenes deben entender que también hay deberes que deben cumplir para que se les puedan validar sus derechos, ¿sí? En donde se les puede enseñar todo lo que tiene que ver con emprendimiento, ¿sí? Para que estos puedan ver en el emprendimiento una salida o una forma para adquirir economía y puedan tener una buena calidad de vida y aportar en sus hogares, ¿sí? Además, también fortalecerle la parte del arte, sí, el baile, la música, el canto, que también puede ayudar pues como para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre y no estén por ahí libres en las calles, buscando peligro, buscando que estos actores armados aprovechen y los casen, como decimos coloquialmente, y los vinculen a todas sus conductas que están relacionadas con la guerra. Gracias. A ti, Neira, muchas gracias. Ahora quisiéramos escuchar a Juliet, por favor. ¿Qué estrategias crees que se requieren para cambiar esta imagen que estigmatiza a la juventud en relación a la guerra? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Neira mencionó. Siento que son componentes supremamente importantes para que un menor de edad y un joven y un adolescente se pueda desvirtuar como esa imagen que se tiene frente a él. También incluye la inversión social, la sensibilización y la educación igualitaria. Necesitamos espacios donde se les garantice las verdaderas condiciones para que estos menores de edad no reincidan en estas problemáticas sociales tan evidentes del conflicto armado en Colombia. La inversión social es muy importante debido a que esto permite que tanto el joven como el departamento y la economía nacional se pueda impulsar, porque a través de diferentes obras artísticas y expresiones se puede generar empleo, se pueden generar otras iniciativas que puedan beneficiar tanto a la comunidad como al departamento. Entonces son dos temas supremamente importantes para poder modificar esa imagen que se tiene frente al joven. Un joven desea emprender en condiciones como las más representativas o una de las mejores opciones que un joven adolescente puede tomar frente a una difícil situación económica es el conflicto armado. Entonces, deja lo que es el estudio, deja lo que es el trabajo como tal, deja lo que es la vida legal y empieza a trabajar con el tema del conflicto armado. Entonces permite que tanto su proyecto de vida como el proyecto de vida de toda la población se vea vulnerado y violentado por tanta producción de la violencia, por decirlo así. Entonces necesitamos que la población sobre todo empiece a hablar. Necesitamos que esos jóvenes, esas niñas, esas mujeres de la zona norte empiecen a contar la realidad y empiecen a decir, no,
todos los jóvenes de la zona norte no son bandoleros, todas las estudiantes o todas las trabajadoras de la zona norte no son ladronas, o sea, necesitamos también romper ese estigma, ese estereotipo que se tiene frente a lo que significa ser mujer, ser joven, ser adolescente en distintas zonas del departamento. Entonces, para concluir, sería una educación inclusiva, una inversión social, una sensibilización que permita que la población empodere y desvirtúe esa imagen que se tiene negativa frente a la juventud en el Chocó. Juliet, muchas gracias por tu aporte. Quisiéramos ahora escuchar a Ani. Por favor, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué estrategias crees que se requiere para cambiar esta imagen estigmatizante que relaciona a la juventud con la guerra? Bueno, concuerdo con todo lo que han expuesto mis compañeras anteriormente, de que desde la educación inclusiva, desde los espacios de sensibilización y demás aspectos asociados que integran, se puedan generar este cambio de perspectivas o este cambio de chip totalmente que tenemos entre las dinámicas sociales. Pero al mismo modo agrego que dentro de estas estrategias también es fundamental implementar espacios en donde el núcleo familiar también pueda tener esta sensibilización, este espacio de integración, este espacio en el que se puedan generar diversas actividades por medio del arte, por medio de la escritura, por medio de infinidad de cosas que el medio también nos permite tener y nos permite ver. ¿Por qué? Porque también si la familia está dentro de este apoyo, si la familia está dentro del núcleo, dentro de este proceso y dentro de esta sensibilización, no solamente se cambiaría el entorno inmediato del joven, sino que esto permitiría que a nivel general se pueda seguir cambiando otros entornos, porque iría desde lo que la familia ha visto y permearía en todo el grupo familiar como tal y se generarían estas estrategias de apoyo para evitar que el conflicto armado permee la percepción, el proyecto de vida y demás aspectos que asocian al joven. Del mismo modo, siento que también es fundamental que la autonomía y el empoderamiento estén totalmente presentes dentro de este suceso, dado que desde que haya esta autonomía y este empoderamiento en los diversos derechos y deberes que componen lo que somos como jóvenes, también tenemos estos espacios para alzar la voz, decir no, y al mismo tiempo evitar que se nos siga señalando o midiendo con la misma moneda. Es momento de que ya el joven muestre la otra cara de la realidad y que no sigamos cargando el peso histórico de la violencia en los centros. Perfecto, Ani, mil gracias y gracias a todas por sus respuestas. Evidentemente se está pidiendo un cambio que no va solamente desde lo individual. Como les comentaba anteriormente, muchas veces se responsabiliza de forma individual al joven, a la joven, pero esto es un problema que indiscutiblemente es sobre todo estructural. Un problema que nos invita a hacer una lectura compleja de contexto que nos permita ver a la joven o al joven desde sus múltiples dimensiones, desde el contexto en el que hace parte, desde las necesidades que tiene, desde las oportunidades a las que puede tener acceso para poder así empalmar y generar soluciones reales, soluciones que se ajusten a los y las jóvenes, que no sean ellos y ellas quienes deban ajustarse, quienes deban mentir, quienes deban intentar acomodarse a una realidad que empobrece su calidad de vida, sino que por el contrario sean las condiciones, las instituciones, los programas, las políticas públicas, quienes se ajusten a la realidad de estas personas, que se ajusten a sus necesidades, a sus expectativas y a todas las potencialidades que tienen, que indiscutiblemente son un montón. Desde el arte y desde otros múltiples conocimientos se ha evidenciado que desde la juventud están todas las herramientas para avanzar. Lo que necesitamos es que esto se potencialice y se canalice como de una forma más adecuada, porque evidentemente las ganas y las capacidades están. Entonces, que sea esto también como una invitación a quienes nos están viendo, a involucrarse más con las políticas públicas de sus territorios, a conocer más sobre las iniciativas de sus alcaldes y alcaldesas, de poder encontrar las alternativas para vincularse con estos procesos que a la vez les van a abrir más caminos tanto a ustedes como a las juventudes e infancias que vienen. Como decían ahorita, las personas jóvenes muchas veces hemos estado
puestas a un lado en estas decisiones importantes, pero es momento de que nos escuchen. Tenemos muchas cosas que aportar y pues este conversatorio es una muestra de ello con todas estas mujeres tan talentosas y tan inteligentes que nos aportan con sus comentarios y experiencias. Entonces, avanzando un poco en este conversatorio, entramos en un momento donde queremos ahora hablar del COVID-19. El COVID-19 indiscutiblemente nos ha afectado de formas inimaginables a todos y a todas, y pues en particular a las juventudes también les ha dejado algunas consecuencias particulares. Entonces, continuando con esta conversación sobre la estigmatización y los impactos que más afectan a la juventud, hablaremos sobre el COVID-19. Antes de esto, quisiéramos contarles que los jóvenes, es decir, las personas entre 15 y 24 años, ya tenían 3 veces más probabilidades de estar desempleados en comparación con los adultos, mientras que 126 millones de trabajadores jóvenes se encontraban en pobreza extrema y moderada en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo en el 2020. Los y las trabajadoras jóvenes también tienen más probabilidades de tener un empleo precario que otros grupos de edad. Si bien se estima que alrededor del 77% de los y las jóvenes tienen un empleo informal a nivel mundial, este porcentaje es aún mayor para las mujeres jóvenes en países de ingresos bajos y medianos bajos. Se espera que el aumento del desempleo como resultado del COVID-19 supere el aumento de las tasas de desempleo a raíz de la crisis financiera mundial del 2009. Según la experiencia del 2009, sin una intervención política específica, es probable que los y las jóvenes vuelvan a verse afectados de manera desproporcionada por una recesión mundial, con un mayor porcentaje de jóvenes desempleados en comparación con los adultos y adultas, y una aceptación más lenta del empleo por parte de los jóvenes. Asimismo, la pandemia mundial también está teniendo un impacto sin precedentes en los sistemas educativos de todo el mundo, con consecuencias sociales de gran alcance. Según la UNESCO, hasta ahora 191 países han implementado cierres de escuelas a nivel nacional o local, lo que ha provocado que más del 91% de los estudiantes matriculados o 1.500 millones de personas no puedan ir a la escuela. Las y los estudiantes enfrentan interrupciones en su educación de duración incierta, con diferentes niveles de métodos de entrega alternativos. Estas interrupciones pueden afectar negativamente el aprendizaje, el acceso a la nutrición y, en consecuencia, a las tasas de graduación. El cierre de escuelas tiene un efecto particularmente adverso en los estudiantes más pobres. Los estudiantes sin acceso estable a Internet en el hogar y los niños y niñas que dependen de la ayuda de sus escuelas para satisfacer sus necesidades nutricionales y de salud. La situación es especialmente grave para las niñas y mujeres jóvenes que están desproporcionalmente excluidas del sistema educativo. Por ello, y para reflexionar de manera crítica frente a esta situación, los impactos y significados del COVID en sus vidas y experiencias vitales, quisiéramos preguntarles si para ustedes este contexto que les acabo de compartir es una realidad, si se acerca a esto que ustedes han vivido en este último año y medio. Neira, cuéntanos por favor si este contexto es para ti real. Para mí sí es real, sí, a pesar de que antes de la pandemia ya teníamos dificultades a nivel laboral y de educación, sí, porque no existe una, al menos en el territorio Chocó no existe una educación de calidad tanto para los niños, adolescentes, jóvenes universitarios. Entonces con esto, lo de la pandemia, todo se afectó, o más bien también ayudó a que se descubriera la verdad, a que se descubriera o se supiera cómo está el departamento a nivel de educación. Realmente afectó, para los jóvenes nos afectó mucho porque si antes no había trabajo, ahora donde menos. Y más con esto de la virtualidad, yo desde mi perspectiva personal, sí, siento
que la educación virtual, especialmente para los niños, no está dando muchos resultados, ¿sí? Los que están en la educación inicial necesitan esa presencialidad, necesitan ese tacto con los compañeros, necesitan ese tacto con el docente. La compañía presencial del docente siempre va a ser necesaria. Entonces, realmente es una realidad que se viene dando desde antes, ¿sí? Las instituciones educativas, pues ya hablando de la estructura física, no están en condiciones para atender a los estudiantes. Entonces se hace necesario como que una intervención, ¿sí? Real, una intervención que realmente cubra con las necesidades de los estudiantes. Sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que está y que obviamente no podemos regresar a la presencialidad todos de una vez, pero es necesario que para que podamos regresar a la presencialidad, exista de verdad una intervención que permita que la estructura física de nuestras instituciones educativas estén realmente adaptadas a esto que nos ofrece la nueva enfermedad y sobre todo ofrecer una educación de calidad cuando todos podamos retornar. En cuanto a lo laboral también lo mismo, ya sabemos que existen pocas oportunidades laborales, especialmente para nosotros los jóvenes, entonces necesitamos más inclusión, necesitamos más oportunidades para que como jóvenes podamos demostrar nuestro potencial y podamos demostrar que también podemos aportar grandes avances a nuestro territorio que tanto lo necesita. Súper, Neira, mil gracias por compartirnos estas experiencias. Liliana, por favor, cuéntanos si para ti este contexto que les compartí es una realidad. Bueno, yo creo que sí, porque es que a muchos de los jóvenes no se le ha dado la oportunidad de darle un empleo, tampoco se les da la oportunidad de ellos como que darles a conocer lo que ellos saben. También la pandemia influyó mucho a que muchos de esos jóvenes no tuvieran un trabajo digno, sino que se fueran a emprender, a crear, por ejemplo, a buscar algún tipo de sustento para ellos, llevar un alimento a su casa, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Perfecto. Gracias, Liliana. ¿Terminaste tu intervención o querías agregar algo más? Ok. Ahora te escuchamos, Juliet. Hola, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la situación anteriormente planteada. Es una realidad triste, pero es algo que está presente y no podemos hacernos sobre la vista gorda frente a esos temas. Es un tema que debemos de abarcar y debemos de hablar para generar iniciativas y entre otras cosas. Yo considero que las bases principales de esta problemática anteriormente planteada y de muchas otras son las condiciones sociales. Debemos de tener en cuenta que el departamento del Chocó y el Pacífico en general ha estado bastante marcado por la violencia y la discriminación, además de todo lo que arraiga la esclavitud desde la historia. Entonces, es un ambiente que se ha creado y se ha forjado en medio de peleas, en medio de sangre derramada, en medio de gente que ha sido esclavizada. Entonces, de acuerdo a eso, grandes de las problemáticas ahora del machismo, del desempleo, de la discriminación, de los estigmas, parte desde ahí, porque se tiene un concepto base de lo que debería ser. Otro de los temas importantes frente a la situación anteriormente planteada, antes de que la pandemia iniciara, presentábamos uno de los índices de desempleo más altos del país. No teníamos una economía estable, por decirlo así. Con la llegada de la pandemia la cosa empeoró, claramente porque los hogares no tenían la suficiente economía para mantenerlos, entonces permitía que muchas personas reincidieran en actos que van por fuera de la ley o que trabajaran en cosas que no eran dignas, ¿ya? Entonces, la tasa de desempleo es muy alta en el país.
es muy alta en el país, pero el Chocó tiene esa distinción porque ocupa el primer lugar de desempleo en el país, y ligado a esto va el tema del machismo y la estigmatización. A las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se les cataloga como menos inteligentes, entonces comienza la estigmatización frente a los puestos laborales, frente al tema de la educación, frente al tema de la tecnología. Entonces eso permite que la inversión social, que las tasas de desempleo no disminuyan. El hecho de que se privatice a una persona por su capacidad intelectual en el punto de si es hombre o si es mujer, realmente es muy indignante. El tema de la discriminación también es muy necesario destacarlo aquí, porque las grandes industrias o los grandes proyectos o los políticos como tal tienen sus trabajos ya preestablecidos, entonces permiten que el trabajo circule entre las familias o entre las élites del departamento, no permite que los jóvenes, que la adolescencia innove y cree diferentes iniciativas y proyectos que tal vez en un futuro a corto, mediano, largo plazo pueda traer beneficios para el departamento y poder así empezar a arrancar con una economía sostenible. Ya. Perfecto, Juliet, mil gracias. Evidentemente, el COVID-19 en nuestro país fue algo que agravó las condiciones que ya estaban mal. Agravó el hecho de no contar con infraestructuras para una atención digna en salud, atención digna en educación. Sirvió para poner la lupa en el sistema de salud de los diferentes territorios, darnos cuenta cómo y cuántas y en qué condiciones estaban las unidades de UCI en los diferentes territorios del país. Ahorita con la vacunación igualmente hemos visto la problemática de acceso a algunos territorios, cómo se garantiza o no que las vacunas lleguen en un estado óptimo. El COVID ha llegado solamente a mostrarnos estas situaciones que no estaban funcionando y en algunos casos, tristemente, pues ha terminado agravándolos. Como mencionaban ustedes mismas hace un momento, la imposibilidad de acceder a las clases virtuales, la imposibilidad de entender las clases, de poder interactuar con personas reales, de poder tener los mecanismos y los recursos para acceder a la garantía de todos nuestros derechos. Además, pues no podemos negar que muchas instituciones y mecanismos no estaban diseñados para ser utilizados en la virtualidad y nos ha tocado acomodarnos de una forma o de otra para lograr hacerlo. Sin embargo, estamos aún en ese camino para que todos los procesos y la garantía de los derechos se dé para todos y todas en cualquier parte de Colombia, sin importar su edad, su raza, su orientación sexual, y poder garantizar los derechos de todas las personas para que puedan vivir una vida digna. El COVID-19, particularmente en Colombia, ha agravado un poco más estas condiciones, ha marcado más esta brecha diferencial entre el acceso laboral de mujeres y hombres, los ingresos económicos, y pues esperamos que podamos encontrar pronto la forma de ir cerrando esa brecha, de reconocer las capacidades que también tenemos las mujeres, de toda la potencialidad que podemos aportarle a los procesos y que podemos hacer parte de las múltiples disciplinas que hoy en día se desarrollan. No estamos ligadas a unas cuantas disciplinas que tengan que ver con el cuidado. También podemos ser matemáticas, científicas, y lo hemos demostrado en esta pandemia, y creo que son algunas cositas buenas que se pueden recalcar. Ahora quisiera preguntarles puntualmente en sus vidas, ¿cómo les ha afectado la pandemia por el COVID-19? Ya hablamos hace un minuto de cómo está afectando a las juventudes en general, de que este panorama es desalentador y demás, pero quisiéramos hoy preguntarles a ustedes, como nuestras ponentes del conversatorio, ¿cómo les ha afectado este virus, esta pandemia? Ahora te quisiéramos preguntar a ti, Liliana, ¿cómo te afectó personalmente la pandemia por el COVID-19? Bueno, a mí me afectó mucho psicológicamente porque no tuve la oportunidad de compartir o salir a hacer cosas que hacía antes.
También en mi estudio me afectó porque no tuve la oportunidad de llenarme de más conocimiento, porque al nosotros estar en clases virtuales, o sea, no era lo mismo que estar en presencialidad. Entonces me afectó demasiado en eso y también no estar siempre con mis padres porque tenían que salir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces por eso me afectó demasiado la pandemia. Perfecto, Liliana, gracias por contarnos un poco de tu experiencia. Neira, ¿a ti cómo te afectó la pandemia por el COVID-19? Personalmente me afectó en mi salud mental, sí. A raíz del confinamiento, pues empecé a identificar síntomas propios de la ansiedad, sí, empecé a sufrir ansiedad con ataques de pánico. Pero también me ayudó la pandemia, a pesar de que sí, de descubrir la enfermedad y todo, me ayudó pues a identificar que estos síntomas ya se venían presentando desde muchísimo tiempo, desde el colegio, solo que por las actividades diarias, sí, por el constante movimiento que tenía, eso ayudaba a que yo reprimiera todas estas emociones, todas estas situaciones. Entonces ya cuando me encontré en un momento, digamos que de relajamiento, donde no tenía pues casi nada por hacer, esto permitió que mi cuerpo hiciera como un boom, en donde ya empecé a presentar ataques de pánico, ya terminando en hospital y demás. Y entonces pues me ayudó, así como me afectó, me ayudó mucho a tener mi intervención y a poder llevar pues una vida normal, a conocer mi cuerpo, a saber cómo sobrellevar mis emociones, a no sobrecargarme de actividades. Pero de resto, pues todo lo he sobrellevado en cuanto a la enfermedad del COVID, pues sé que existe, pero he tratado de tomármelo pues muy tranquilamente, porque también conocemos casos de personas que a raíz de la desinformación han tenido hasta ataques cardíacos, ¿sí? Que lo han llevado a la muerte. Entonces siempre es necesario como que conocer bien la situación, no tomárselo pues como muy exageradamente. Y también es importante educar a la comunidad porque existe mucha desinformación, lo que lleva a que las personas se estén comportando de una forma no adecuada frente a la situación que estamos atravesando mundialmente. Super, Neira, gracias por contarnos también tu experiencia. Juliet, ¿cómo te ha afectado la pandemia por el COVID-19? Bueno, yo considero que la pandemia evidentemente trajo cosas negativas, pero a su vez al lado trajo cosas positivas que permitieron que yo redescubriera y aprendiera cosas nuevas. Sin embargo, debo resaltar que la pandemia me dio muy duro debido a que el acceso a la tecnología en el lugar donde me encuentro es bastante difícil. Para poder continuar con mis estudios, el trabajo era bastante difícil, debía de salir a otros lados durante la pandemia, sabiendo que eran varias restricciones, entonces era una situación muy difícil en la que yo tuve que afrontar, además de que durante la pandemia también desarrollé como unos cambios de temperamento que ni yo misma me aguantaba y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? Precisamente el como el movimiento de la vida social anterior a la pandemia era lo que me mantenía como estable, pero al estar encerrada tanto tiempo, eso descontroló por completo mis emociones. Sin embargo, caí en cuenta y supe aprovechar lo que tenía cerca, entonces empecé a trabajar con los medios, empecé a trabajar con el arte, empecé a implementar trabajos de yoga, entre otras cosas, y empecé como a descubrirme. Entonces, yo considero que trabajo cosas negativas, pero mayores son las cosas positivas porque yo ahorita tengo mejores conocimientos, hice diplomados, trabajé en esto, leí esto, conocí muchas cosas, entonces, ¿no? Perfecto, Juliet, gracias. También un poquito de cosas buenas que nos han sucedido en la pandemia. Y finalmente, Ani, cuéntanos a ti cómo te afectó la pandemia por el COVID-19. Bueno, concuerdo con lo que mis compañeras han expuesto. Sí han habido afectaciones tanto a nivel emocional, social, familiar, pero al mismo tiempo ha traído consigo cosas muy positivas. Dentro de mi experiencia les puedo decir que el principal boom fue la dinámica familiar. Antes de que la pandemia estuviera,
no nos tomábamos el tiempo como de mirar cómo eran nuestras relaciones a nivel familiar y cómo nos articulábamos para hacer las cosas, porque cada quien estaba en su mundo, en sus quehaceres, en sus direcciones, en sus metas y mil cosas. Así que detectamos una situación que hace rato ya se venía presentando, que era la falta de comunicación, pero que en su momento no se le prestó mucha atención porque no era relevante de acuerdo a cómo vivíamos el día a día. De la parte positiva de esto de la pandemia, siento que a pesar de que hubieron afectaciones tanto a nivel económico como en la interacción social, también me permitió hacer un paro. ¿Por qué? Porque antes llevaba la vida con diversas cargas. Me sobrecargaba, tenía que estar en movimiento constantemente, pero era para escapar a esa falencia que había de nivel comunicativo en mi hogar, que gracias a Dios hoy en día hemos estado trabajando y hemos estado articulando y al mismo tiempo nos dimos cuenta de sí, es momento de que hablemos, porque es que si no hablamos no sabemos qué está pasando. Del mismo modo me permitió también interiorizar mis emociones y sentimientos, dado que anteriormente me caracterizaba mucho por no hablar, por no decir lo que me pasaba, porque era mucho más fácil y no era como centrarnos a tratar en esto y infinidad de cosas más. Pero pues gracias a la pandemia en estos momentos puedo decirte que ese pare, ese frenón, que a pesar de que nos trajo unas dinámicas que nunca pensamos en las que íbamos a estar, dinámicas en las que se agradecen tanto porque nos permitieron adquirir conocimiento, como que también nos permitieron darnos cuenta de cómo estábamos llevando la vida actualmente y de qué estábamos haciendo también con nuestras vidas. Entonces siento que tuvo de ambas, tuvo tanto negativo como positivo. Gracias, Ani. Todas nombraron aspectos de la salud mental y creo que es una de las cosas que nos deja positivas, si pudiera decirse, la pandemia por el COVID-19, poder preocuparnos, poder interesarnos más por la salud mental, poder priorizar la salud mental, poder naturalizar los síntomas que nos acompañan de malestar en relación a la salud mental y entender cómo estos terminan reflejados de una forma o de la otra en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en la forma en la que percibimos la vida misma, cómo nos percibimos a nosotros y a nosotras y las capacidades que tenemos para hacer cosas. Indiscutiblemente, son múltiples las afectaciones que nos ha dejado el COVID-19, al igual que ustedes, creo que yo y la mayoría de personas que verán este video reconocemos cambios importantes en nuestras vidas, cambios importantes en nuestro estilo de vida, cambios en nuestras relaciones, como ustedes mencionaban, descubrirse un poco de nuevo y ayudar a que esto siga orientando la forma en la que interactuamos y sobrellevamos nuestra cotidianidad. Y pues ahorita ustedes conversando también decían un par de cosas buenas, un par de recursos, un par de herramientas que utilizaron, que les ha servido eh, para sobrellevar la pandemia y los problemas que esto ha acarreado. Entonces quisiera preguntarles, ¿qué estrategias se les ocurren para mitigar estos impactos del COVID-19 en materia de salud mental, de desempleo, de deserción escolar y demás, que crean que son útiles o incluso que ustedes han utilizado en esta pandemia? ¿Qué estrategias han utilizado o creen que serían útiles para mitigar los impactos del COVID-19? Entonces, empecemos por Juliet, por favor. Cuéntanos esas estrategias que se te ocurren para mitigar estos efectos negativos del COVID-19. Yo diría que en la parte social necesitamos inversión en las tecnologías y que más niñas, sobre todo las niñas y las mujeres tengan más acceso a estas, porque a partir de dotaciones de tecnología ellas pueden conocer otras experiencias pues a través de la tecnología. Entonces permite que ocupen su mente en cosas productivas que de alguna u otra manera les ayudan a proyectar su capacidad de liderazgo y su intelectualidad. También diría que una de las estrategias más importantes es brindar información, tanto de mi yo para ti como de la sociedad en general. Necesitamos
personas que estén ahí constantemente para que le guíen a uno, para que uno pueda ser confidente frente a las problemáticas que uno se enfrenta. Entonces, tanto las tecnologías como el escuchar a una persona, el ser empático y poder hablar y expresar son una de las buenas estrategias para mitigar todos estos impactos que ha tenido el COVID-19. Además, considero que es muy necesario que no solo durante el COVID-19, sino también a lo largo de la vida es muy importante que la juventud, sobre todo, hable, cuente y exprese y diga y tenga acompañamiento, sobre todo de las entidades que deben de estar ahí y es su deber estar ahí. Entonces, resumo eso básicamente para poder mitigar el impacto del COVID-19. Gracias, Juliet. Ani, te escuchamos. Bueno, dentro de las estrategias siento que es fundamental que se haga una división tanto a nivel administrativo como social y a nivel emocional de cada individuo. Y siento que principalmente a nivel emocional debemos estar prestos para presentar aportes desde el acompañamiento de la psicoeducación que permita también el entrenamiento nuevamente de habilidades sociales, el entrenamiento de la adaptación, porque es que para nadie es un secreto de que esta adaptación de realidad fue un golpe y fue un cambio de la noche a la mañana, y asimismo el buscar una completa normalidad va a ser otro gran impacto que va a llevar a que se vuelvan a presentar estas emociones de ansiedad, de pánico, de estar constantemente pensando y ahora cómo va a llevarse mi dinámica social. Entonces siento que también como brindar estos espacios de sensibilización, tanto a nivel colectivo como también a nivel individual. Apostarle también a una educación que permita que también se puedan ver estos temas del cuidado y del autocuidado. Y ahora que ya estamos teniendo más en cuenta la priorización de la salud mental, siento que es fundamental que se empiecen también a romper estos tabúes que están en torno a la misma y que realmente las personas conozcan de mano y quieran saber aportar e implementar nuevas estrategias para que esto se dé e ir mitigando estos efectos. A nivel administrativo y social, siento que también las organizaciones y el cuerpo social como tal debe replantear las perspectivas de los estilos de vida. Porque para nadie es un secreto que muchos piensan, que muchos creen que al momento de que la pandemia como tal se acabe, el estar en nuestras casas se acabe, o que lleguemos a una normalidad en la que ya no nos toca utilizar tapabocas, las dinámicas van a ser las que estaban anteriormente, y siento que es necesario que desde la parte administrativa, desde las leyes políticas y demás cosas que nos integran como sociedad también hay un cambio. Hay un cambio en el que se midan estrategias y al mismo tiempo se implementen otras que adecúen a esta situación y que permitan que esta adaptación no tenga tanto desequilibrio desde un poco, porque ya principalmente la mayor parte que fue la pandemia fue como adaptarnos a un cambio y a tener nuevas dinámicas. Y en estos momentos desaprender esto también va a ser otro conflicto, otro malestar que nos va a llevar a estar todo el tiempo pensando en cómo debo interactuar. Ya no sé si puedo abrazar o no puedo abrazar, y por eso siento que es fundamental que desde todas las organizaciones se hable del entrenamiento de habilidades sociales. Ani, mil gracias. Diana, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que para minimizar eso, deberían como que apoyar a los adolescentes y jóvenes a nivel emocional, como que estar siempre pendiente de lo que ellos necesitan, también apoyar en algún tipo de entretenimiento o de lo que a ellos les gusta hacer, como puede ser bailar, o que también ellos pueden utilizar su tiempo libre en algo. ¿Mm? Perfecto, Liliana, gracias. Finalmente, Neira, cuéntanos, ¿qué estrategias necesitamos para mitigar estos impactos del COVID?
Principalmente yo considero que una de las estrategias debe ser el acompañamiento psicológico, ¿sí? Desde sus diferentes enfoques o desde sus diferentes ámbitos de intervención, porque sabemos que muchas personas han quedado afectadas psicológica, emocionalmente a raíz de toda esta situación, y aún más a las familias o personas que ya han vivido la experiencia de tener esta enfermedad. Entonces, principalmente el acompañamiento psicológico. Otra estrategia puede ser más oportunidades laborales, sí, porque sabemos que a raíz de todo esto de la pandemia, pues no hay casi oportunidades. Posteriormente también intervenir en la cuestión de los altos costos de la canasta familiar, sí. Sabemos que hay familias en donde solamente una persona trabaja, que son familias numerosas, entonces no pueden acceder a tener una alimentación de calidad por los altos precios que existen. Y finalmente la sensibilización a la comunidad, a todo el país, a todo el mundo. No sé, educarlos sobre todo esto de la pandemia, sobre los cuidados que hemos de tener. No sé, hacerlos por medio de un casa a casa, porque yo sé que no podemos citar a las personas a un espacio físico por el mismo distanciamiento físico que debemos tener. Entonces, hacer casa a casa, en los trabajos, porque ya hay trabajos en donde se está elaborando desde la presencialidad, hacerles acompañamiento, educarlos sobre la situación. Entonces, considero que esas deben ser las estrategias para poder mitigar pues, los impactos negativos que ha tenido el COVID-19. La salud mental sigue siendo protagonista en este espacio, y me llamó mucho la atención la importancia que ustedes ven en fortalecer las habilidades blandas, la empatía, la comprensión, la escucha, el diálogo. Creo que muchas veces estamos muy orientados a la educación formal y al conocimiento como concreto, los números, los idiomas, los cálculos, las ecuaciones, que no está mal, por supuesto, pero este COVID también nos está invitando a poner el foco en otra clase de habilidades y conocimientos que también necesitamos, que resultan pertinentes y que resultan muy útiles para poder enfrentar situaciones como esta. Indiscutiblemente muchas personas han tenido que enfrentarse a procesos de duelo en el marco de la pandemia, y poder tener unas habilidades blandas un poco más fortalecidas por las personas que les rodeamos seguramente va a facilitar que estos procesos sean un poco más llevaderos y que se puedan llevar de una forma un poco tal vez más tranquila, también reconociendo todas las emociones que nos suceden como consecuencia de la pandemia y todas las consecuencias que estas emociones tienen a su vez. Entonces, muchas gracias y esperemos que todas estas ideas se puedan llevar a término, logren ser una realidad y que contribuyan, así como nos lo estamos imaginando, a este cambio de la sociedad, y que podamos acercarnos a una normalidad que nos permita un mayor bienestar a todos y todas. Ahora, en este tercer momento, queremos hablar puntualmente sobre el arte como transformador del estigma, de las realidades y de la juventud. Entonces, por último, en aras de encontrar soluciones y estrategias colectivas que permitan solventar algunos de los problemas e impactos que experimentan los y las jóvenes, quisiéramos introducir un tema que para nosotros y nosotras es muy importante: el arte. El arte como estrategia y vehículo que nos ha posibilitado trabajar y acompañar psicosocialmente hace ya 10 años a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En nuestra experiencia desde la Fundación Círculo de Estudios, la expresión artística facilita la reflexión sobre las emociones. En el caso particular de Kibdo, la danza y la música se han establecido como un vehículo primordial para establecer y construir procesos de acompañamiento psicosocial. Por ello, las prácticas artísticas y culturales son importantes para construir convivencia y mitigar la producción de las violencias basadas en género, en tanto implica el aprendizaje de nuevas pautas sociales de convivencia consigo y con los y las demás. Estos saberes preconcebidos asociados a la tradición artística propia de la región chocoana han sido el argumento para conectarlos y conectarlas con nuevos saberes, para el fortalecimiento de sus talentos, alentando su curiosidad y finalmente abriendo sus fronteras con conocimientos novedosos. De esta forma, a través del arte hemos podido
reflexionar sobre las artes como parte de los derechos culturales y como herramienta para la protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y promover el reconocimiento de las artes en su cultura. Y además, hemos podido construir espacios para la creación colectiva a través del desarrollo de prácticas artísticas y culturales del Pacífico colombiano. Es por ello que nos gustaría hablar con ustedes sobre este tema en particular y que compartan con nuestros espectadores y espectadoras sus reflexiones en torno al arte como transformador de realidades y vehículo para la construcción de paz. Trabajar juntos para co-crear obras artísticas puede permitir a los adultos y a los jóvenes trabajar a través de las barreras y divisiones de edad para crear unidad, comunidad y empoderamiento para todas las personas que se involucran. Las asociaciones entre jóvenes y adultos pueden empoderar a todos y a todas para que creen y compartan lo que tienen en su corazón y en su mente, especialmente cuando se centran en las artes. Con todo esto en mente, quisiera preguntarles, ¿por qué creen que el arte es importante para los y las jóvenes? Y si el arte es importante para ustedes. Entonces, Neira, te escuchamos. ¿Por qué el arte es importante para los y las jóvenes? A raíz del trabajo que he tenido con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las artes escénicas, yo considero que siempre va a ser importante utilizar el arte como herramienta, porque a raíz de esta, nuestros jóvenes aprenden a expresar y canalizar sus emociones, ¿sí? Siempre es importante que estos expresen sus emociones para que no podamos permitir que esto se reprima, ¿sí? Sabemos que esos jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado, han sido jóvenes que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, jóvenes que vienen de familias disfuncionales. Entonces siempre es importante encontrar un método en donde los jóvenes puedan expresarse, ¿sí? Y qué mejor que el arte, es lo mejor que ellos saben hacer a través del canto, a través del baile, a través de la pintura, a través de la actuación, ellos siempre expresan lo que sienten. Dejamos de escuchar los últimos 2 minutos. Les decía, es que el internet está un poco lento, qué pena, les decía que bueno, siempre es importante que encontremos una herramienta para que los jóvenes puedan expresar lo que sienten, así no permitir pues, que se repriman debido a que son jóvenes que vienen siendo víctimas de la violencia, son jóvenes que vienen de familias disfuncionales. Entonces es importante que estos expresen lo que sienten para nosotros poder conocer la situación y así mismo saber cómo poder ayudarlos o cómo poder realizarles el acompañamiento. También les decía que para mí es muy importante el arte, pues que aunque yo no soy buena en el baile, no soy buena que cantando o pintando, considero que mi arte es la escucha. Entonces, ¿por qué no a través del arte que expresan ellos conocer la situación y así poderles brindar pues un buen acompañamiento y darles una mejor calidad de vida? Listo. Ahora sí, Neira, muchas gracias. Te habíamos perdido al final, pero ya lo logramos. Ahora te doy el paso. Juliet, cuéntanos por favor por qué el arte es importante para los y las jóvenes y en tu caso en particular, por qué el arte es importante. Yo siento que el arte ya es algo que está arraigado a la naturaleza del ser humano. Es una forma como el hombre, como la mujer, se expresa. Entonces, de acuerdo a las condiciones sociales e históricas, el arte es una gran herramienta que permite la sanación y permite que los escenarios de reconciliación sean posibles. Es decir, el arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación porque el artista, por medio de su trabajo y por medio de lo que plasma en su arte, tiene un impacto positivo y de alguna u otra manera descarga todo ese pensamiento y esa emoción referente a lo que conlleva su vida. Yo considero que el arte también es una herramienta que permite educar a la sociedad, es una herramienta que permite brindar una terapia de reconstrucción que permite que la paz, la felicidad, la esperanza en los seres humanos pueda primar. Yo considero que el arte es importante para mí porque me permite que canalice todas mis emociones y que
desarrolle nuevas actividades y que me proponga nuevos propósitos. Sin embargo, es algo muy subjetivo porque el arte para las niñas de la zona norte no es igual a una niña que vive en la zona sur. Entonces, el arte es muy subjetivo y gracias a esa variedad y a esa no homogenización, se pueden atacar distintas formas artísticas y por ende distintos pensamientos y así no se cae en el error de homogeneizar cada experiencia y cada situación. Básicamente, el arte permite que tú te expreses, el arte te permite y te da vida y te da la libertad para poder hablar en un territorio que bastante ha estado marcado por el silencio, la crueldad y la muerte. Juliet, muchas gracias. Con esta intervención me haces pensar en uno de los programas de la Fundación que justo se llama Derecho de Voz, y es eso, se refiere a eso, a ese derecho que tú tienes a hablar, a ponerle nombre a tus vivencias, a tus experiencias, y el arte justamente nos permite eso, darle nombre, darle un lugar a todo lo que nos sucede, a lo que nos sucede en el cuerpo, a lo que nos sucede en la mente, a lo que nos sucede en las relaciones. Gracias. Liliana, te escuchamos. ¿Por qué el arte es importante para los y las jóvenes y por qué es importante para ti particularmente? Bueno, yo creo que el arte es importante para los jóvenes porque los ayuda a expresarse, a sentirse libre en algún escenario. También esto los ayuda a mejorar en los distintos talentos que ellos tienen, puede ser en el canto, teatro, en baile. También pues para mí el arte es muy importante porque es que yo me siento libre cuando estoy bailando o estoy haciendo teatro, cantando cualquier tipo de arte. También me ha ayudado a saberme expresar en distintos escenarios. Y también tengo la oportunidad de saber compartir con mis compañeros y aprender más cosas con ellos, ¿no? Perfecto, Liliana, gracias. Sí, el arte es una cosa increíble. Es algo que nos permite no solamente relacionarnos de una forma más armónica con quienes nos rodean, sino que estrecha una relación con nosotros y nosotras mismas. Nos permite descubrirnos, nos permite explorarnos, nos permite conocer aquellas cosas que más nos gustan, nos permite incluso a veces ser otras personas. Cuando hablamos de la danza, de la actuación, muchas veces nos desprendemos de esa persona que somos en la cotidianidad y cuando hacemos arte somos otra cosa. Cuando hacemos arte somos algo distinto y toda esa energía que tenemos se puede materializar de una forma diferente. En definitiva, el arte es algo que no se puede dejar de lado. La fuerza del arte se traduce en las obras de arte, con un mensaje que viaja a través de las vivencias de cada uno y de cada una, para hablarnos de algo universal, humano, esencial. El rol del arte en la coyuntura actual de Colombia, en este periodo llamado de posconflicto, o mejor, de posacuerdo de paz, es el de la memoria y la transformación. De la misma manera, el arte se convierte en un canal a través del cual se transforman las narraciones íntimas en una voz colectiva que denuncia las situaciones que la sociedad se niega a vivir de nuevo. Un periodo de violencia prolongado existe un verdadero recuento, un esquema que le dé sentido para entenderlo. Los individuos y las sociedades necesitan interpretar su historia para que ellos mismos puedan responder a preguntas como por qué, de qué manera enfrentar la violencia continua y sus consecuencias. Aquí, el arte recuerda su poder intrínseco de comunicar, de evocar, de denunciar. Por ello, y tomando en cuenta el poder que enunciamos del arte, quisiéramos preguntarles, ¿cómo el arte puede transformar situaciones de conflicto? ¿Cómo, de acuerdo a sus experiencias, el arte las ha transformado? ¿Cómo a través del arte ustedes han transformado, aunque sea un poco, a sus comunidades o a las personas que las rodean? Entonces, en primer lugar, quiero invitar a Ani a que nos cuente cómo el arte puede transformar estas situaciones de conflicto y cómo te ha transformado a ti. Bueno, primeramente quiero agradecer por este interrogante porque recoge
todo lo que he desarrollado en mi corta vida, a mi corta edad. Tengo 24 años y han sido 24 años cargados de arte. Siempre he tenido una frase muy clara en la que digo que soy arte consciente, arte que vive, un arte que siente. Y siento que todos los espacios de transformación siempre nos permiten pensar y repensar. El arte, desde todas sus expresiones, nos permite eso, tener una postura crítica y presentar situaciones desde la cotidianidad que llegan desde diferentes voces, pero se les pone voz, se les pone hechos y se hacen visibles. Y siento que desde ahí empieza la transformación, cuando estas situaciones se pueden ver desde la representación fotográfica, desde una pieza, de una letra, de una canción, desde una puesta en escena, hasta en los movimientos y formas que se hacen al momento del bailar. Todo cuenta una historia y es una historia que tiene un ciclo que se va transformando, que va quedando en la psique de las demás personas o en la mente de las personas y que hace que de ese tema se hable y que ese tema tenga la voz y se vea, se sienta socialmente. Del mismo modo, articula que el arte personalmente ha cambiado muchas de las expresiones y dinámicas que tenía anteriormente en mi vida. Me ha permitido ponerle voz a situaciones que antes no las tenían. También permite que como artistas podamos prestar lo que somos para que otras personas puedan verlos. Entonces también es como generar esta potenciación en esa empatización, en ese empoderamiento, en ese reconocimiento del otro que es netamente importante dentro de nuestras dinámicas sociales, porque no solo nos permite ver una realidad, sino todas las realidades que conforman el entorno y que se traducen en un lenguaje universal, que es el arte. Porque una pieza publicitaria, porque una imagen, una foto, tú la ves y tú identificas los sentimientos y demás cosas que en esa puesta se pusieron. Muchas veces los artistas no somos los que vivenciamos esto, pero por medio de lo que hacemos podemos mostrarlo. Y a nivel comunitario, principalmente, más que todo en el entorno en el que vivo, el cambio ha sido bastante gratificante porque nos ha permitido generar espacios de juntanza en donde se escuchan las voces y se da este saber de diálogos, todo por medio de una guitarra o de una música de fondo. Principalmente mi vida artística siempre ha estado vinculada a la música y a la danza. Y siento que cuando cantas y bailas, liberas emociones, pero al mismo tiempo mueves corrientes. Y entonces esas corrientes son las historias que vamos contando y que van pasando de generación a generación. Para nadie es un secreto que a nivel cultural nos identificamos por llevar el arte en las venas, de cualquier otra forma. Puede que no cantes, puede que no bailes, puede que no lo efectúes, pero lo sientes. Y eso que corre y sientes es lo que permite que delante de las intervenciones que hacemos se dé esta transformación y se dé este sentipensar a nivel colectivo. Ani, muchas gracias. Claro que sí, evidentemente las artistas, los artistas prestan su cuerpo, su voz, su pensamiento para que otras personas puedan manifestar lo que sienten, lo que quieren, sus deseos, sus anhelos. Es increíble cómo por medio del arte podemos hacer que algunas personas que no quieren oír, escuchen de alguna otra manera, sientan. A veces, como dicen, a palabras necias y la gente tiene los oídos sordos y no escucha, pero llega el arte y potencializa y conecta con la gente. Eso que a veces ni siquiera se puede poner en palabras, cuando se siente la piel de gallina al escuchar un testimonio, al escuchar un poema y todas estas formas de arte que nos acompañan cotidianamente y que hacen que esta realidad, que muchas veces no es la que quisiéramos y que tiene un panorama gris o está manchada por sangre, como nos comentaban ustedes ahorita, que ha tenido lágrimas, sea digerida de una forma más fácil, que pueda ser entendida de una forma más amena y que las personas se sientan interesadas y se sientan llamadas a no querer repetir estas historias, a no querer que otras generaciones acudan al arte para denunciar, sino que acudan al arte para recuperar, para fortalecer redes, para construir. Esperemos que estos espacios
artísticos que sean de más construcción y menos resignificación del dolor nos lleguen pronto, porque el arte es una cosa impresionante que nos va a acompañar, ojalá que hasta el fin de los días del mundo. Quisiera pues ahora ya compartirles esta cita. Dice: el arte no es solamente una contemplación, es también un acto, y todos los actos cambian el mundo, por lo menos un poco. La cultura es todo lo que caracteriza a los grupos humanos y todo lo que somos y podemos ser. Es una entrega bilateral en donde las prácticas artísticas entran como un canal de comunicación de lo que somos como pueblos. Nos manifestamos mediante estas prácticas porque es ahí donde encontramos identificación. Estas han sido pasadas de generación en generación y nos permiten insertar un sistema de sostenimiento de nuestra identidad. Asimismo, el papel de las artes y la cultura en plan más individual es el que con las actividades y los artistas forman su ser, y también cómo interpretan la sociedad y su existencia. Esto se llama identidad cultural. Esto visto que la identidad cultural aumenta la sensación de dignidad y posibilita, además, la participación. Con esto cerramos este espacio. Mil gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros y nosotras a este espacio de diálogo, de aprendizaje y de construcción. Antes de terminar, quisiéramos invitarles a ver un fragmento de la obra El Bunde del Agua, obra co-creada con los niños, niñas y adolescentes de Pueblos en Movimiento en conjunto con el Teatro del Fin del Mundo de París, obra que esperamos presentar en el mes de noviembre, convirtiéndose en una oportunidad única para mostrar el talento que unió a los jóvenes y al arte, donde se expresan, se unen y posibilitan la transformación del mundo. A quienes puedan, les invitamos a posibilitar este sueño a través de sus donaciones que podrán realizar por medio de la página de la Fundación Círculo de Estudios, www.circulodestudios.org. Por último, les invitamos a seguir a la Fundación en sus redes sociales y comunicarse por nuestros medios de contacto, al correo electrónico fundación@circulodestudios.org, en Twitter como @odeestudios, en Facebook como Fundación Círculo de Estudios y en Instagram como @Círculo de Estudios. Nuevamente, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión. Que estén bien.